Muy buenas noches, hermanos todos. Bienvenidos una vez más para que vean este programa especial traído a ustedes por King Christian Productions. Esta noche me acompaña nuestro pastor, Wilfredo de Jesús. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Gracias al Señor que estamos nuevamente para estar con ustedes, trayéndoles todo lo que el Señor nos permita darle a ustedes. Exactamente, pastor. Y esta noche, hermanos, queremos traerle un tema especial, un tema al cual el Señor nos ha ido dirigiendo para traerle. Y esta noche le vamos a hablar de los milagros que están en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero también de esos milagros que vamos a ver durante y posterior al mensaje de juicio que el Señor ha traído, tanto para Puerto Rico, Centroamérica, Suramérica y el área este de los Estados Unidos. Siempre el epicentro de este juicio va a comenzar en Puerto Rico. Pastor, y antes de comenzar, ¿podríamos entonces hacer una oración para pedirle al Señor que esté aquí con nosotros? Amén. Y que también esté con nuestros hermanos allá en sus hogares? Amén. Oramos a Dios. Eterno Dios y Padre Celestial, Dios de infinita gloria, te adoramos, ensalzamos tu nombre y te damos mil gracias porque en esta noche, una vez más, Señor mío, podemos hablar de tus grandezas, de tu palabra, de tu poder, de tus milagros y maravillas y de las cosas grandes y poderosas que solo tú sabes hacer. Señor, permite que todo lo que hagamos sea de tu agrado y para bendición de todos nuestros hermanos y amigos. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Y hermanos, como ustedes han escuchado anteriormente el mensaje de juicio de Dios para la tierra, dentro de ese mensaje que va a estar compuesto de 6 eventos: la caída del asteroide, la onda expansiva, el terremoto, las olas de sobre 1000 pies de altura, los 3 días de oscuridad y la pestilencia. También en este mismo mensaje el Señor nos trae palabra de esperanza. Nos habla que a partir de la misma madrugada que empieza a caer el juicio sobre Puerto Rico inicialmente, desde ese mismo momento vamos a estar viviendo milagros hechos por Él. Pero esos milagros, hermanos, es para todo aquel que ha creído en su mensaje, que ha ido a cuentas con el Señor y está correctamente ante su presencia y se ha preparado con provisiones, agua y abrigo. Para esas personas que hemos creído en su mensaje y lo hemos recibido, el Señor ha prometido que nos guardará, no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia. Y nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos los milagros que el Señor va a comenzar a estar haciendo, comenzando ese juicio en Puerto Rico a las 2 de la madrugada. Pastor, ¿qué es un milagro? Si lo fuéramos a definir. Sí, un milagro es algo que, pues claro, no es común verlo todos los días. Un milagro es algo que Dios hace, que a veces la ciencia no ha llegado hasta ahí, que nosotros en nuestra naturaleza pues no hemos podido lograr hacer unas cosas como las hace el Señor, que de lo que no se ve, Dios hace algo que es positivo y se ve. Amén, amén. Hemos oído inclusive de hermanos que nos han testificado de milagros de salud, que tienen una condición, el doctor le diagnostica una condición y cuando vuelven a hacerse pruebas son sanados gracias al Señor, que hace estos milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros que puede transformar a una persona. Son muchas cosas, hermanos, que pueden ser milagros, que vienen de parte del Señor. Pero vuelvo y les repito, estos milagros los vamos a recibir los que creemos en Él, los que le hemos entregado nuestro corazón, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, y obedeciendo a su palabra, y en este momento obedeciendo más a su advertencia de prepararnos con provisiones, agua y muchas comidas. Yo no voy a estar hablándole mucho hoy porque el pastor me dice que sobre milagros hay bastante de qué abundar, pero yo quiero que ustedes entiendan, y el propósito de traer esto es que ante todo ese juicio, mensaje de juicio que hemos escuchado, hermanos, van a haber milagros esta noche, desde esa madrugada van a haber milagros que se van a ver a nivel mundial, milagros que se van a ver a través de satélites de otros países, porque nosotros mismos en Puerto Rico no vamos a saber cómo realmente hemos quedado después del juicio
y se van a enterar primero otros países que a través de satélites van a decir, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué milagro es eso? ¿Cómo en ese lugar está esa sola casita de pie y todas las demás se fueron? Cosas así como las que hace nuestro Señor Jesús. Y en este momento, y sin más preámbulos, sabiendo que estamos corriendo en contra del tiempo, el programa tiene 1 hora de duración, pero la palabra del Señor abunda mucho sobre los milagros. Y quiero pues que el pastor también esté compartiendo con ustedes esa información. Pastor, comencemos entonces por los milagros. Vamos a hablar de un Dios todopoderoso, hablando de Dios el Padre, que concierne en la Biblia en el Antiguo Testamento. Luego que yo termine esa lista que les voy a explicar de milagros que hizo Dios desde el principio, pasamos entonces a los milagros que hizo Jesús, el Hijo, que es lo que conocemos entonces como el Nuevo Testamento, donde aparecen todos los casos donde el Señor Jesucristo hizo unos milagros sumamente grandes. En primer lugar, hay un caso en la Biblia, para dar comienzo a las citas bíblicas, y todo el que pueda copiar por lo menos las citas bíblicas para que luego pueda leer, es lo que aparece en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. En el capítulo 1, del verso 14 en adelante, encontramos que Dios dijo por la palabra, habló la palabra para que surgiera lo que conocemos también como un milagro creativo. Fue cuando Dios dijo que existan las lumbreras en el cielo para que alumbren por muchos días y por muchos largos años. Eso lo hizo Dios en la antigüedad. En el mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 9, versos 12 y 13, encontramos el compromiso que hizo Dios con Noé. No se señala lo del juicio como un milagro, sino que eso más bien fue un juicio que Dios trajo a los antediluvianos. Pero sí se señala como milagro lo que hizo Dios cuando le dijo a Noé: voy a poner en el cielo el arcoíris para que exista ese contrato entre tú y yo y todo el pueblo, que jamás volveré a exterminar una generación con agua. Y la Biblia señala que eso es un milagro, y ustedes notarán que siempre que va a llover, y especialmente cuando son aguaceritos pequeños y empieza a salir las lloviznitas y neblina, rápidamente sale el arcoíris. El compromiso que hizo Dios con Noé y con aquella generación, que jamás volvería a castigar al mundo con un diluvio. Pero miren ustedes, son los milagros que hizo Dios, amén, y aparecen en el Antiguo Testamento para bendición de nosotros. Dios es un Dios de milagros porque es un Dios vivo, un Dios de poder. Aleluya. Amén. Entonces sigue hablando de las maravillas y milagros que solamente Dios puede hacer con su poder y nadie más. No hay otro Dios que mencione ni la Biblia ni ningún libro, no existe nada. La Biblia reconoce y presenta al Dios verdadero como el Dios de los milagros, el Señor de señores y Dios de dioses. Aleluya. En el libro de Éxodo, que sigue al libro de Génesis, en el capítulo 7, del verso 3 en adelante, sigue hablando de los grandes milagros que solamente puede hacer Dios. Y ahí presenta entonces los milagros que Dios estaba haciendo con el pueblo para sacar de una nación a otra nación, a otro pueblo. Amén. Refiriéndose cuando Dios escogió a Israel, amén, y lo sacó de la esclavitud, libertándolo de la esclavitud de Faraón. Dios hizo un sinnúmero de milagros que, si lo fuéramos a enumerar esta noche, el tiempo no nos daría, porque ahí están las plagas, ahí están todo lo que vieron aquella gente. Y quiero señalar algo: cuando el pueblo no podía salir porque Faraón no daba permiso para que salieran, Dios trajo una serie de azotes, castigos, que la Biblia los llama castigos. Pero entonces al mismo tiempo se producen unos milagros, que es el tema de esta noche.
y es cuando Dios le ordena al pueblo de Israel ungir las casas y sellar la casa al frente, para que cuando pasara el ángel de la muerte, en el caso de perder al primogénito de todas las familias y hasta de los animales, pues mire, surge entonces el milagro que el ángel pasaba, veía la casa marcada y decía, no, aquí no se puede entrar porque Jehová ha protegido esta familia y esta casa. Amén. Bueno, sigue hablando la palabra del Señor y volvemos otra vez a Deuteronomio en la Biblia, en el capítulo 4, estamos en el Antiguo Testamento, del verso 34 en adelante. ¿Cómo hacía Dios con el pueblo? Las señales, los milagros, milagros grandes, cosas que nadie jamás podía hacer. Tenemos el caso, amén, de los muertos, que lo voy a presentar más adelante porque lo vamos a presentar en el caso de Jesús. También los milagros de crear, amén, de algo pequeño hacer algo tan grande como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces. Ahorita le doy todas esas citas bíblicas que corresponden al ministerio de Jesús en la tierra, amén, pero como milagro sobresaliente, grande, amén. Y hay algo más que quiero que tengan las citas bíblicas para que puedan leer y pedirle al Señor, amén. La Biblia dice en el libro de Isaías que le dijo Isaías a Acab, mira acá, pídele a Dios para que Él haga unos milagros y tú veas a qué clase de Dios nosotros le servimos. Y le dice, eso está en Isaías capítulo 7 del verso 11 en adelante, y le dice, pídele a Dios que si Él quiere puede hacer los milagros arriba en el cielo, pero los puede hacer también acá abajo en la tierra, para que los veamos. ¿En Isaías? En Isaías capítulo 7, verso 11. Okay. Qué bueno, porque cuando leemos estas cosas y nos damos cuenta lo maravillosa que es la mano de Dios, Dios nos deja ver, amén, en manifestación su poder. Y eso que no sacamos todos los milagros del Antiguo Testamento, ni mucho menos tampoco del Nuevo, porque en el día de ayer y en el día de hoy me dediqué a leer y a buscar, y había separado 75 citas bíblicas del Nuevo Testamento y había sacado 40 del Antiguo, y entonces el tiempo no nos daría. Solamente le estoy diciendo algunas, pero amén, Dios es poderoso y nos ayuda para que entendamos, amén, y veamos lo maravilloso y lo grande que es nuestro Dios. Amén. Amén. El único autorizado en el mundo para hacer milagros de este índole es Dios. ¿Dónde aparece eso? Pues también en Isaías, en el capítulo 61 y verso 1, nos comienza a hablar del poder sobresaliente de Dios. Milagros que solamente los puede hacer Dios, un Dios poderoso, grande y verdadero. Porque si no fuera así, amén, ningún hombre en la tierra podría ser, ni hay otro Dios que pueda hacer los milagros que Dios hizo. Ahora, el Señor Jesús, hablándole a la iglesia, le dijo a la iglesia, ustedes ven todos los milagros hechos por mí en el ministerio que mi Padre me mandó a hacer y a llevar a cabo. Mayores cosas que estas harán ustedes, refiriéndose a nosotros, mayores cosas harán ustedes si van al Padre en mi nombre, digo amén, Jesús. Amén. ¿Escucharon eso, hermano? Eso está tremendo. Jesús nos ha dado autoridad para hacer milagros también. Sí, sí. Por eso fue que en el capítulo 16 de Marcos, y ahora empiezo a citarles sin tenerlo escrito, sino en la mente, en el capítulo 16 de Marcos, en los últimos versículos, aparece, amén, la señal del Señor cuando el Señor le da la autoridad a los discípulos y le dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero entonces allí dice que el Señor le dio la autoridad a ellos y a la iglesia, por ende pasa a la iglesia esa autoridad de orar por los enfermos y que los enfermos se sanen.
orar por la gente que han sido atropellados por los poderes del mal, poseídos por demonios, que es la palabra correcta. Amén. Orar por ellos y en el nombre de Jesús reprenderlo y que la persona quede libre. Eso es para la iglesia. No se olvide, capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Amén. La autorización que Dios le da a la iglesia. Y el Señor fue el que dijo: y cosas mayores que estas haréis vosotros. Amén, amén, amén. Tenemos esa autoridad. Todo es cuestión de venir a los pies del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, mis hermanos, y qué bueno. Algunos de los milagros, yo digo, algunos de los milagros que hizo el Señor Jesús en la tierra fueron tantos y tantos que si fuéramos a sacarlos todos, pues necesitaríamos la noche completa para poder llevar a cabo, amén, toda esta explicación. Pero comenzamos con un milagro que quizás la gente piensa que es algo sencillo, pero por la persona que el Señor lo hizo, por el hecho de estar en medio uno de los apóstoles, pues la gente, eso le llama la atención. Aparece en Mateo capítulo 8, verso 15, que es, amén, cuando el Señor sana a la suegra de Pedro, ¿verdad? La gente que le gusta hasta bromear con las cosas de Dios, que no es bueno eso, pues la gente dice, no, en cierto momento Pedro estaba medio incómodo, medio molesto, y fue porque el Señor le sanó a la suegra. Pero señores, el Señor es Dios de todos, ¿verdad que sí? El Señor es Dios de todos, y la Biblia dice que la suegra de Pedro estaba muy enferma, pero muy enferma, hasta el momento en que llegó Jesús. Cuando llegó Jesús, le dan la noticia y Jesús se acercó a ella y le dijo, ser libre solamente, y ahí quedó sana. Amén. Qué bueno, amén. Por ahí seguimos entonces el caso del leproso. El caso del leproso aparece en Mateo también, capítulo 8, pero del verso 3 en adelante, y en Marcos capítulo 1. Todas estas citas bíblicas tienen más de una cita bíblica porque aparecen en los 4 evangelios. Aparece en Mateo, pero aparece también en Lucas, en Marcos y en Juan, los 4 evangelios. Y quiero recordarle, pastor, a nuestros hermanos que nos están viendo, estamos tocando el tema de los milagros porque sabemos y creemos en un Dios soberano, amén, en un Dios todopoderoso, un Dios que dijo que de la misma manera que viene sobre juicio para Puerto Rico y los diferentes países, también en esa madrugada cuando comienza el juicio vamos a comenzar a ver los milagros que Él va a realizar con nosotros. Los milagros, y para eso tenemos que aumentar nuestra fe, tenemos que estar en buenas con el Señor, ser obedientes y prepararnos con provisiones, abrigo y agua, y sentarnos a mirar los milagros que el Señor va a hacer, porque yo estoy segura, pastor, amén, que vamos a ver muchos milagros, hasta milagros creativos, que ya el pastor habló de cuáles son los creativos. Y le voy a hablar más ahorita de los milagros creativos. Hermano, cree, simplemente cree a Dios. En el último cita bíblica que les di, que fue el caso del leproso, todo el mundo sabe lo que es lepra y lo que dice la Biblia con relación a eso. Pues en el caso de Jesús estaban asombrados cuando Jesús llegó y entonces se acerca al leproso. Pues mire, es que para el Señor no hay nada grande, no hay nada difícil, no hay nada imposible. En Cristo Jesús todo es posible. El Señor le dijo, sé limpio, y la lepra se fue. Amén. Eso es lo que aparece ahí en Mateo capítulo 8, verso 3. Pero entonces pasamos al paralítico. El paralítico, un hombre que no podía caminar, que estaba todo el tiempo en una camilla. Amén. Lo tenían también en una silla de ruedas que lo caminaban por todos los lugares. Hasta ese día que las personas que lo llevaron donde estaba Jesús. Eso aparece también aquí en la Biblia, en Mateo capítulo 9, del verso 2 en adelante. Es que todo está ahí, porque es en el Nuevo Testamento, por eso estoy citando el Evangelio de Mateo, Lucas y Marcos. Y ahí el Señor, amén, da la orden de que el paralítico se levantara, y solamente con decir, levántate y anda, eso fue suficiente, porque la Biblia dice que en la palabra de Dios hay poder. Aleluya, amén. En la palabra, cuando nosotros pronunciamos la palabra, nosotros hablando ahora mismo aquí, como estamos hablando palabra de Dios,
los que nos escuchan, los que leen, los que están al tanto de lo que se dice, se pueden sanar. Y sobre todo, la sanidad del alma, que es lo más grande y el milagro más grande que hace Dios con una persona, con un ser humano. Sí, amén. Qué bueno. Sigue hablando de un hombre que tenía una mano seca. Una mano seca, ese ahora es un milagro creativo. Tenía una mano normal, como una mano como cualquier otra persona, pero la otra mano estaba seca. Seca, no la podía mover, no podía hacer nada con ella. El Señor le tocó la mano y quedó restablecida como la otra mano. Eso es un milagro creativo. Eso aparece en el capítulo 12 de Mateo, amén, del verso 13 en adelante. Qué bueno. El siervo de un centurión enfermo también aparece en Mateo capítulo 8, verso 13, donde había una algarabía tremenda por la condición de aquel joven. Y aquel hombre enfermo, sumamente enfermo, y cuando la Biblia habla de un centurión, está hablando de un hombre que estaba a cargo de más de 100 personas, 100 o más personas, por eso se llama centurión. Y entonces el Señor quería ayudar a este hombre y ayudar al joven que estaba enfermo, y entonces el centurión le dijo: di solamente la palabra y mi mozo sanará. Qué bueno, qué clase de fe. Eso es fe, hermano, lo que tenemos que tener. Eso es fe. Fe para ver los milagros que el Señor va a hacer durante y después de su juicio. Aleluya. Aparece también en la Biblia en Mateo capítulo 8, verso 16, del 16 en adelante, y en Marcos 1, 32. El caso de los diversos endemoniados, que el Señor intervino con ellos. Y le señalo entonces un caso en específico, el caso de el endemoniado Gadareno. La Biblia dice que en aquella región, este hombre en esa condición no se quedaba quieto en una casa, dice que vivía en los sepulcros, en los cementerios, y estaba sin ropa, se despojaba de su ropa, se iba a caminar y a caminar se golpeaba su pecho, su cuerpo con piedra. Y la Biblia lo que dice es que los demonios que habían en él eran más de una legión. Ay, santo. Cuando Cristo llegó, los demonios entonces comenzaron a protestar porque Cristo llegó a aquella región. Y entonces sabían ellos que el poder de Cristo los podía sacar de la vida de aquel hombre. Entonces los mismos demonios le hacen una petición a Jesús y le dicen a Jesús: no nos dejes en el aire, permítenos llegar a ese hato de cerdos y entrar a ellos. Mire si era mucho que los hombres que estaban cuidando los cerdos tenían 2000 cerdos y los 2000 cerdos perecieron todos. Ay, santo. Cuando los demonios salieron de aquel hombre quedó completamente sano en su juicio cabal, y entonces se quería ir detrás del Señor, se quería ir con el Señor, y el Señor le dijo: no, ve primero a los tuyos y cuéntale cuántas cosas he hecho por ti. Aleluya. Ay, ay, ay. Aleluya. Testificar lo que el Señor hace. Amén. Ese es el endemoniado Gadareno que aparece en la Biblia en el capítulo 8, verso 32 en adelante. La mujer del flujo de sangre, Mateo capítulo 9, verso 22, de esta mujer que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe, es la mujer que la Biblia dice que había gastado todo lo que tenía, refiriéndose a dinero, porque salía de un médico, iba a otro médico y había visitado todos los médicos, había gastado todo lo que tenía y continuaba enferma, con una hemorragia de sangre que no terminaba, que no paraba. Y esa mujer sabe que el Señor iba a estar en un lugar específico donde iba a predicar, y ella se fue acercando poco a poco, pero había un gentío, un gentilismo, un grupo enorme de personas. Y entonces el Señor dijo: hay alguien que está haciendo fuerzas aquí, están empujando. Y el Señor dijo: pero mira, es que la multitud es grande y todo el mundo quiere acercarse a ti. Pero entonces el Señor sabía que de él había salido virtud, había salido lo que conocemos el poder de Dios, y había tocado a alguien. Y entonces Jesús decía: no, pero a alguien ha tocado mi poder. Y entonces salió la mujer: Señor, soy yo,
yo fui la que vine a tocar el manto de tu vestido para que me sane. Ay, 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 ay. Dice que aquella mujer, el poder de Dios la tocó y la fuente de sangre cesó inmediatamente. Amén. Y quedó perfectamente bien. Amén. Aleluya. Todo el que viene a Cristo lo que recibe es bien, bendición, tanto espiritual como material. Qué bueno. Aleluya. Sigue hablando entonces de los dos ciegos. Dos personas ciegos en Mateo capítulo 9 del verso 29 en adelante. Estas personas que solamente con el Señor decir recibe la vista, recibieron la vista al instante que el Señor pronunció la palabra, porque el poder de Dios va envuelto en la palabra. Y qué bueno, por eso es que la palabra de Dios hay que hablarla con autoridad y con señal de milagros, con señal de poder y unción. Anoche yo decía eso en una iglesia, hay que orar por la gente con unción, con poder. Amén. Y qué bueno, porque entonces uno ve el poder de Dios en acción con la gente, sanándose las personas. Anoche lloré por un niño de 1 año que los médicos se lo entregaron a la mamá, le dijeron que no tenía remedio, que no encontraban más nada que hacer con él. Y el Señor me dijo, dile a esta madre que hasta esta noche llegó la condición de usted. No se quería terminar ese culto anoche, eso fue una cosa terrible. Amén. Esos son los milagros que hace el Señor. Amén. El soberano, el todopoderoso. Se dio el caso también de un endemoniado y mudo, que aparece en el capítulo 9 y verso 33 de Mateo. Amén. Cuando entonces el Señor da orden de que el demonio salga de la vida de ese hombre y al mismo tiempo reciba también la sanidad del cuerpo, que pudiera entonces hablar, que la mudez terminara. Oiga, qué grande es el poder del Señor. Todos estos milagros en el tiempo del Señor, en los 3 años que el Señor estuvo en la tierra, amén, en su ministerio. Gloria al nombre del Señor, porque todos los días, todas las noches, había milagros. Por donde quiera que el Señor caminaba, por donde quiera que pasaba, donde quiera que se reunía, ahí habían milagros. Aleluya. Otro caso de una muchacha endemoniada, que aparece en Mateo 15, capítulo 15, el verso 28, y en Marcos capítulo 7 y verso 29, amén, donde el Señor también interviene con ese caso, que es un caso de los poderes malignos, amén, y como que el Señor se especializaba en esto porque no ponía una mano sobre una persona con esta condición, solamente él decía la palabra. Nosotros, en el caso mío, yo he visto al Señor hacer obras tremendas solamente con decir la palabra, sin poner la mano sobre la persona enferma. Amén. Solamente decir en el nombre poderoso de Jesús, recibe sanidad. Amén. Amén. Y eso lo que hay es que creerlo de corazón, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Amén. Y entonces el Señor se encarga de hacer lo demás. El caso también de un niño endemoniado que aparece en Mateo 17. Es que esto es terrible. En Mateo 17, verso 18, y en Marcos 9, 25. Un niño, cuando la Biblia dice que los niños son de Dios y son herederos del reino celestial, pero el enemigo de las almas ataca también a los niños. Anoche mismo yo pude ver a ese niñito en una condición tan tremenda que me compadecí de él, como dice la Biblia. Amén. Y le dije a la mamá, démelo, hermana, déme ese niño. Ella no era convertida y se convirtió anoche. Aleluya. Aleluya. Amén. Y ese niño con 1 año me hacía señal con la manita que lo ungiera a él también como ungía a los demás. Ay, 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 ay. Eso me tocó profundamente. Ungí a ese niño. Dije, Señor, tú lo vas a sanar ahora. Y ella va a testificar en esta iglesia y donde quiera que ella se pare, que tú eres un Dios poderoso que sanaste a este niño. Amén. Amén. Ese es el Dios que le servimos. Porque ese es el Dios que le servimos. Amén. Un sordo mudo también aparece en el capítulo 12 de Mateo, verso 22. Amén. Un sordo mudo con 2 condiciones. Era sordo
y también era mudo. Cuando yo busqué la interpretación de todo esto, encontré, amén, que el Señor le ordenó a la malicia que había en la vida de este muchacho, amén, y el Señor diciéndole: demonio sordo y mudo, sal fuera. Es una condición que llega a la persona por las fuerzas del mal, amén. Pero ¿qué pasa? Que cuando llega Jesús, todo cambia. Cuando llega Jesús, y Jesús, la gente a veces piensa que bueno, si el Señor llegara a mi casa, pero mira, el Señor llega a tu casa a través de la palabra. Amén. No puedes esperar que el Señor venga y aparezca a tu casa con una maleta, con un maletín bajo del cielo. No, eso no es así. No, es que crea en la palabra de Él, y cuando hablamos la palabra, amén, si tú lo crees, el Señor a la distancia contigo hace el milagro. No solamente de sanarte la enfermedad o de echar fuera el poder del mal, sino que también sanar tu alma. El milagro más grande, sanar el alma y perdonar todos los pecados. Amén. Sigue hablando la palabra del Señor. Es que en el Nuevo Testamento son tantos y tantos los milagros que aparecen, que cuando me di a la tarea de buscar, pasaban de 150 los milagros que Jesús hizo. Le estoy diciendo solamente algunos. Aparece en Mateo capítulo 20, verso 34, el caso de otro ciego. Un ciego, amén. Y la Biblia lo que dice es que el Señor hacía unas cosas, amén, que claro, nosotros no las hacemos ahora, no las practicamos así porque el Señor es Dios.